Gracias. Entonces, tener en cuenta eso, ¿por qué razón? Porque en algunos casos no necesariamente necesito estar dentro de un cilindro cerrado para que sea un espacio confinado, sino puede ser también considerado una zanja. Como les dije, mayor profundidad, mayor cantidad de peligros, ¿no? Y si digamos yo hice la zanja y no hice un entibado adecuado, entonces, ¿qué va a pasar? Las paredes pueden desmoronarse o caer sobre mi persona y atrapar a un trabajador. ¿Listo? Otra cosita más por la cual no ha sido diseñada para ser usado o ser ocupado de manera continua por una o varias personas. Viene a ser, posee una configuración interna con paredes convergentes hacia el interior. Eso cuando hablamos de una cisterna, ¿sí? Eso estamos hablando de una cisterna convergentes. O con un piso inclinado hacia abajo. Pucha, podríamos estar hablando de una excavación, ¿sí? O podríamos estar hablando de una zanja, ¿listo? O podríamos estar hablando de cualquier espacio confinado que presente una estructura dispareja y que no me permita un trabajo adecuado. Ejemplo, a veces tenemos tanques, cisternas que podemos hacer limpieza, está bien, tienen una estructura convergente, pero hay algunos tanques que son cuadrados, ¿sí? Hay algunos tanques que son cuadrados, pero tienen divisiones en su interior. Entonces, estas divisiones en su interior también van a dificultar que una persona permanezca de manera continua en su interior. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo que tener presente. Esa es la segunda característica, ¿ya? Que involucra estos tres puntos. La tercera, dispone de ventilación natural limitada o pobre. ¿Y por qué limitación, o mejor dicho, ventilación natural limitada o pobre? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta cómo está ubicado ese ingreso. En la imagen del lado derecho, nosotros podemos ver que el ingreso es horizontal. Donde se encuentra el trabajador, hay una ventilación natural no limitada, amplia. Pero conforme vaya ingresando, dependiendo de las condiciones del viento, la dirección, etcétera, el interior se va a ver perjudicado. ¿Y por qué razón? Porque el aire ya no va a llegar quizás hasta el fondo, posiblemente, ¿no? Entonces eso tenemos que evaluar. Entonces es muy importante que antes de yo hacer un trabajo y de hacer todo el monitoreo, etcétera, etcétera, tengo que evaluar qué espacio confinado es, cómo es, ¿no? ¿Qué tipo de diseño tiene? Tenemos espacios confinados que tú ingresas y en su interior recién tiene la tapa para el espacio confinado donde tú vas a hacer el trabajo, ¿no? Entonces tienen un espacio, un espacio confinado dentro de otro espacio confinado, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ver, el diseño de la estructura, para nosotros poder realizar un trabajo, porque cambiaría la situación. Imagínense, tú entras a un tanque de, se me ocurre, de 2 metros de diámetro ya, por 4 metros de altura. Y cuando llegas al interior de ese tanque, ¿no? Se supone que en ese tanque hiciste el monitoreo de gases, pero sin embargo, te dicen, en su interior de ese tanque de 2 metros de diámetro por 4 de altura, hacia el lado derecho, tienes otro acceso para un pequeño tanque, ¿sí? Para un pequeño tanque de 2 metros de diámetro por 2 metros de altura. Y la pregunta sería, ¿hice un monitoreo a ese subtanque que se encuentra dentro del grande? Quizás no. ¿Podrán variar las condiciones del lugar? Sí van a variar. Entonces tengo que ponerme a pensar sobre la estructura. En otras palabras, tengo que empaparme bien del trabajo que yo voy a realizar. Cuarto, ¿existe riesgo de sofocación o intoxicación por presencia de gases? Sí, efectivamente. Sofocación. ¿Y por qué sofocación? Porque se supone que tú estás inhalando el oxígeno que se encuentra en su interior,
estás eliminando el CO2 y el CO2 está empezando ¿a qué? A desplazar el oxígeno que se encuentra alrededor tuyo. Al haber menos cantidad de oxígeno, ¿qué va a pasar? La persona va a sentir calor, va a sentir ausencia de aire, ¿sí? Y al sentir ausencia de aire, ya no va a inhalar la misma cantidad de oxígeno, sino que está inhalando dióxido de carbono. Su propio dióxido que está eliminando, lo está inhalando, ¿sí? Ese es en el caso que esté sin su máscara de, ¿no? Su respirador, etcétera. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, algo muy común, y a veces no le presta mucha atención, viene a ser el siguiente punto. Muchas personas eh, tienen en sus viviendas los tanques de agua en los techos de las viviendas o en los techos de los departamentos. Un tanque que tiene una capacidad quizás de 500 litros o 1000 litros. En un tanque de 1000 litros puede entrar una persona y cada cierto tiempo a esos tanques se le hace limpieza. ¿Y por qué se le hace limpieza? Para evitar que en las paredes digamos, se concentre suciedad, parte de la suciedad de las tuberías que conforme va pasando el agua llega a esos tanques y forman una especie de, digamos, de bacterias. Entonces, cada cierto tiempo las personas suben a limpiarlos. Algunos quizás no, algunos sí, ¿no? Algunos quizás no conocen que el tanque de agua se tiene que limpiar cada cierto tiempo. Entonces, ¿cómo entramos a ese espacio confinado? Hacemos una detección de gases porque está en nuestra casa. Entramos con todo un equipo de respiración para poder hacer ese trabajo. No, créanme que las personas entran así nomás, pero están trabajando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y ya la persona ya siente calor, ya se siente sofocada, ya no, como que ya le falta el aire y dice, creo que me falta físico, pero no es que te falte físico, es que estás empezando a inhalar tu mismo dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, analicemos las situaciones. Veamos que un espacio confinado reúne una serie de características para que sea considerado espacio confinado. ¿Listo? Como un repaso, un espacio confinado reúne 4 características. La primera, presenta ingresos y salidas limitadas. La segunda, no ha sido diseñado para ser ocupado de manera continua por una o varias personas. La tercera, dispone de ventilación natural limitada o pobre. Y la cuarta, existe riesgo de sofocación o intoxicación por presencia de gases. 4 características con las cuales se determina un espacio confinado. ¿Sí? Y la pregunta es la siguiente. ¿Y por qué no se permite y por qué no está diseñado para ser ocupado de manera continua? Quien tenga la respuesta, que la lance por el audio. ¿Alguien por ahí? Activa su micro y lanza. ¿Por qué no ha sido diseñado? ¿Por qué no está diseñado para una varias personas? Son 3 cositas nada más que presenta. Vamos por ahí, alguien. Juan Pablo dice, por lo general van a ser ocupados con algún material o insumo. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Estamos bien por ahí? ¿Qué más? Porque presenta una atmósfera peligrosa, ¿ya? Porque tiene un material, ¿no? Porque tiene un material capaz de, ¿de qué se llama? De atrapar o ahogar a las personas, ¿sí?
Antes de ingresar tenemos que hacer el monitoreo. Bueno, ya, sí, está bien. ¿Qué más? Tener el permiso Sí. y tener nuestra vigía. Y Ya, tenía que primero hacer el medido para ingresar tenemos que tener el medidor de gas, lo de oxígeno, porque ya dependiendo de la listo. concentración de gas o de oxígeno Correcto. Ujú. Ya está. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Para empezar, nosotros tenemos que tener, eh, la pregunta era, ¿por qué no ha sido diseñado o no ha sido diseñado para ser ocupado de manera continua por una o varias personas? Y simplemente son tres conceptos que tengo que tener en cuenta. Uno, porque presenta una atmósfera peligrosa, ¿ya? El otro era porque tiene una sustancia capaz de atrapar o ahogar a las personas, ¿listo? Y el último era ¿cuál era el último? Porque posee una configuración con paredes convergentes hacia el interior o con pisos inclinados o una configuración distinta a la de cualquier tipo de espacio, ¿ya? Ese era, Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿listo? Un momentito, por favor, se ha desenlazado de mi celular. ¿Ahí me escucha alguien? Sí, se escucha perfecto. Sí, sí. Sí, sí Ah, se escucha. no puedo ingresar, no puedo ver la pantalla del Meet, no sé por qué. Ya, ahora sí. Y ahí puedo ver las preguntas. Muy bien, entonces continuamos. Todo espacio confinado debe ser señalizado de manera adecuada. Y normalmente la señalización que se utiliza puede ser la que muestre en pantalla o puede ser cualquier otra señalización. Pero esa señalización que muestra en pantalla, yo les voy a decir por qué. Esa señalización que muestra en la pantalla nos dice las cuatro características de un espacio confinado. Para empezar, tenemos en la parte superior ingreso y salida limitada. Segundo, ¿ya? La segunda característica, no está diseñado para ser ocupado de manera continua por una o varias personas, ¿sí? A menos que esté en esa posición permanentemente. Y difícil una persona va a estar totalmente parado permanentemente en esa posición, ¿sí? La tercera, ventilación natural limitada o pobre. ¿Listo? Porque acá puede haber bastante aire, pero a medida que la persona va ingresando, la cantidad de aire va a disminuir. Y el cuarto, ¿qué decía la parte cuarta? El cuarto, sustancias que pueden intoxicar a la persona. Inhala oxígeno, exhala dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace el dióxido? Desplaza el oxígeno que se encuentra en el interior. Entonces, esa señalización nos da a conocer las cuatro características de un espacio confinado. Y todo espacio confinado debe señalizarse con esa señal de advertencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las personas sepan que están cercanos a un espacio confinado. ¿Listo? Ahora, para nosotros, como organización, como empresa, lo podamos digamos,
definirlo, establecerlo como espacio confinado, requerimos una identificación. Y para que sea identificado como espacio, tiene que cumplir con varias de las características que reúne un espacio confinado, ¿no? Y en este caso, tú tienes que hacerte varias preguntas, ¿no? Para ser ocupado de manera continua, ¿cuenta con paredes convergentes en su interior? ¿Sí o no? Por ahí alguien dice, no, no cuenta con paredes convergentes, es un piso plano. Correcto, es un piso plano. ¿Presenta una atmósfera peligrosa? Está ubicado en un sótano, piso plano. Es un cuarto de bombas, digamos, ya un cuarto de bombas, pero está ubicado en el sótano. ¿Podrá ser considerado un espacio confinado? Sí, porque tiene un ingreso y salida limitada, ¿ya? Entonces, sí presenta una atmósfera peligrosa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de gases se van a depositar en su interior. ¿Listo? Y así de esta manera tú puedes agarrar y decir si requiere un permiso o no requiere un permiso, ¿ya? Entonces, ¿cuándo un espacio confinado requiere un permiso de ingreso? Cuando reúne una o más características para que sea considerado un espacio confinado. ¿Listo? Cuando reúne una o más características para que se considere espacio confinado. Ahí se requiere un permiso de ingreso. ¿Y cuándo no se requiere un permiso de ingreso? Cuando sabes que no tienes ningún peligro en su interior, ni mucho menos se va a introducir ningún peligro hacia el interior del espacio confinado. Solamente en esas situaciones se considera que no se requiere de un permiso. ¿No? Entonces, acá te muestra algo que dice, la gerencia de área deberá mantener un inventario actualizado de los espacios confinados. Eso es cuando tú ya sabes qué tipo de estructuras tienes en el interior de tu operación. Pero cuando, digamos, nosotros vamos a un trabajo X, quizás a veces las empresas o algunas organizaciones no tienen ese inventario, no cuentan con esos inventarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que evaluar si cumplen con esas características. ¿Ya? Cuando se requiere, dice, todo trabajo en un espacio confinado requiere de un permiso de trabajo específico, adicional al, al PTS, salvo que la Gerencia de Salud y Seguridad determine lo contrario, previa evaluación. Siempre se requiere una evaluación, ¿sí? Siempre se requiere una evaluación para que ver si este se considera espacio confinado o no se considera espacio confinado. Hablemos de peligros y riesgos. ¿Qué es un peligro y qué es un riesgo? Peligro es todo aquello que nos rodea. Eso es un peligro de manera general, ¿ya? Y riesgo es cuando este peligro se materializa, ¿sí? Generando ¿qué cosa? Un daño a la salud de las personas. Es así. Si yo agarro, tengo un tanque de agua. Pongamos el ejemplo más sencillo. Un tanque de agua en mi vivienda. Ese tanque de agua es un peligro. Vacío, con agua o sin agua, es un peligro. ¿Y por qué razón? Porque si tiene agua, puede tener el riesgo de ahogar a la persona que se encuentra en su interior. Y si no tiene agua, también tiene el riesgo o corremos el riesgo de sofocarnos y por ende intoxicarnos. ¿Sí? Comencemos con lo más sencillo, un tanque de agua. Eso es lo más sencillo. Sigamos en la casa. Tenemos, se me ocurre una piscina, digamos. Esta piscina tiene un ingreso y salida, que es una escalerita por la cual vas a bajar a la piscina. Si tú no sabes nadar,
corres el peligro de ahogarte. ¿Listo? Corres el peligro de ahogarte. Nada más, solamente eso. Pero podría ser un espacio confinado. Tiene un ingreso y salida limitada, sí, pero no reúne todas las características. ¿Sí? No reúne todas las características. Si está vacía, no reúne todas las características. Quizás no requieras un permiso para ingresar, ¿no? Entonces, hay que empezar a analizar. Entonces, sepamos qué cosa es un peligro y sepamos qué cosa es un riesgo. Peligro, de manera general, es todo aquello que nos rodea. Y el riesgo es cuando el peligro se logra materializar generando daño a las personas. ¿Sí? Eso es los peligros y riesgos. Tenemos que dentro de un espacio confinado podemos encontrar peligros físicos, tales como energía mecánica, dado por ruido, vibraciones, caída de material. Tenemos energía térmica y tenemos energía eléctrica. Esos son uno de los cuantos peligros. Y los riesgos que pudiera suceder sobre las personas están en base al tipo de energía. Si es por ruido, el riesgo sería sordera. Si es por vibración, el riesgo sería problemas en las articulaciones de las personas. Si es por caída de material, el riesgo sería una explosión, dependiendo del espacio en el cual nosotros nos encontremos. ¿Por qué razón? Porque hay materiales que al momento de golpear podrían generar, si golpean entre objetos de metal, podrían generar una chispa. Y esta chispa, si hay una acumulación de gases, podría generar una explosión o una deflagración, ¿no? Según el tipo de lugar donde nosotros nos encontremos realizando una determinada labor. Si fuese energía eléctrica, igual de la misma manera, ¿no? Igual de la misma manera, la energía eléctrica podría generar algún tipo de peligro en el interior del espacio confinado, también podría tener en cuenta eso. Entonces, por eso tenemos los peligros físicos. Tenemos también los peligros químicos, dados por sólidos, aerosoles sólidos como polvo, humo, líquidos, aerosoles líquidos como nieblas, vapores y gases. En la gran mayoría de espacios confinados, ¿sí? En la gran mayoría de espacios confinados, muchos decimos sólidos. Hago una limpieza del espacio confinado, ya no tengo el sólido como tal, ya no tengo ese peligro. Correcto, no lo tienes. Pero recuerda algo muy importante, que por más que tú hayas limpiado ese sólido, lo hayas retirado en su totalidad, este sólido, al verse mezclado con algunos tipos de sustancia, podrían generar vapores. Y los vapores por lo general no los vemos. Los gases tampoco los vemos. Solamente los sentimos. Pero si los sientes, serías parte del problema. Entonces, ¿qué tienes que ponerte a pensar? Que necesariamente necesitas un equipo de detección de gases, o sea, un monitor de gases. Eso sería en peligros químicos. Aerosoles líquidos como la niebla. Las nieblas no las vemos, solamente las sentimos. ¿Y cómo es que las sentimos? Cuando entran en contacto con nuestra piel. Una niebla es húmeda. Una niebla es una pequeña gotita de agua, o llámese de algún agente, que está suspendida en el aire. Y que al momento, o en un determinado momento, esta niebla tiene que llegar a caer sobre una superficie. ¿Sí? Tiene que llegar a caer sobre una superficie. Al caer sobre esa superficie y entrar en contacto en el lugar, ya sea caliente o frío, esta niebla terminará generando un cambio físico. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. Peligros locativos: falta de orden y limpieza, poca visibilidad y piso irregular. Por ahí Ellen dice, falta de orden y limpieza. En todo espacio confinado, a veces se logra ver la falta de orden y limpieza. ¿Y por qué razón? Porque normalmente los espacios confinados no permiten que una persona esté de manera continua.
¿sí? Normalmente los pisos de un espacio confinado son irregulares y al ser irregulares posiblemente generen de por sí un lugar desordenado, ¿sí? Un lugar cuya limpieza no es exhaustiva, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tiene superficies irregulares. Pero hay que tratar de evitar estos peligros locativos. Poca visibilidad, sí, efectivamente. La visibilidad es amplia cuando nosotros estamos en el ingreso, pero a medida que vayamos avanzando, la visibilidad se va a ver reducida. Y bueno, el piso irregular. Peligros ergonómicos, posiciones inadecuadas, rutinas de trabajo inadecuadas y manejo inadecuado de cargas. Los peligros ergonómicos van muy de la mano con los peligros psicológicos, ¿ya? Con los peligros psicosociales también, denominados así. ¿Y por qué razón? Porque el estar en una posición inadecuada puede generar que la persona no se sienta a gusto, ¿no? Realizar su trabajo. Porque va a decir en su mente, estará diciendo, pucha, estoy en esa posición, ya me cansé, ya no puedo. Pero sin embargo tengo que seguir y seguir dando. Entonces, esa forma de seguir y seguir dando dentro de ese espacio confinado va a hacer que la persona se empiece a estresar. Y el estrés es un factor psicológico, ¿sí? Es un factor psicológico el estrés, ¿sí? Entonces, vean cómo de la mano van. Los peligros ergonómicos van muy de la mano con los factores o peligros psicológicos que se dan dentro del lugar de trabajo, ¿sí? El manejo inadecuado de cargas también puede generar un efecto sobre peligro psicológico, sobre la persona, sobre el comportamiento de la persona. Entonces, tengo que tener en cuenta esa parte. Acá tenemos un video que nos muestra los peligros y riesgos que puede sufrir una persona estando dentro de un espacio confinado, ¿sí? No tiene audio, pero lo que vale es la imagen. Perdón, perdón. ¿Sí? Ahí podemos observar un espacio confinado. Persona que está ingresando con un equipo de respiración, etcétera, está en el fondo, y ahí tenemos diferentes tipos de peligros, por energía eléctrica, peligros físicos, ¿no? Por una acumulación de gases, peligros químicos, intoxicaciones. ¿Sí? Ahí observamos en imagen peligros físicos, químicos, ¿no? Diferentes tipos de peligros, ¿no? Que se dan en las diferentes actividades de trabajo, ¿no? La minería en socavón será considerado un espacio confinado, sí es considerado un espacio confinado. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en la Tierra nosotros tenemos bolsas o acumulación de, digamos, espacios o vetas donde hay acumulación de gases. Y estos gases a veces cuando son liberados de manera brusca y si no se tiene la ventilación adecuada, pues se podría generar una intoxicación. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo presente. Peligros atmosféricos. La atmósfera de un espacio confinado puede tornarse peligrosa, exponiendo a los empleados al riesgo de muerte o incapacidad, ¿sí? Entonces siempre es muy importante que nosotros también colocamos estas señales de advertencia en las cuales colocamos cuidado, riesgo de asfixia, cuidado, atmósfera explosiva, ¿sí? Muy importante este cartel que nos señala un tema de no ingresar, ¿no? No ingresar o prohibido el ingreso
¿no?, a este espacio confinado porque este es considerado una atmósfera peligrosa. Ventílese antes de entrar. Siga los procedimientos de entrada a espacios confinados. ¿Listo? Entonces tenemos atmósferas peligrosas. Y ahora vamos a hablar de atmósfera peligrosa. ¿Qué características debe reunir para que sea considerada una atmósfera peligrosa? ¿Ya? La primera es presenta gases, vapores o nieblas inflamables cuya concentración supera el 10% de su límite inferior de explosividad. Muy bien, muchas personas dirán, ¿y dónde encuentro esos límites inferiores de explosividad? Denominado en sus siglas en inglés LEL. ¿Dónde las encuentro? Las tenemos en el Decreto Supremo 024, si no me equivoco, en el anexo número 18, ¿sí? O me equivoco por ahí, anexo 15, 18, 15 si no me equivoco es. ¿Ya? Las tenemos en el anexo número 15 del Decreto Supremo 024, ¿no?, del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. ¿Ya? Ese es uno. Pero también los tenemos en una normativa nacional, en un decreto supremo, denominado el Decreto Supremo 015-2005, ¿sí? SA, ¿ya? Salud ambiental, en la cual tenemos los diferentes valores para diferentes tipos de materiales que te especifica el límite inferior de explosividad, los límites permisibles, ¿ya?, vistos de otra manera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder realizar un trabajo en un espacio confinado y saber cuándo se considera una atmósfera peligrosa. Esa es la primera característica. Segunda característica, ¿ya? Perdón, primera característica, presenta vapores, gases o nieblas inflamables cuya concentración supera el 10% de su límite inferior. Ahora, LEN significa límite inferior de explosividad, por sus siglas en inglés. Y ahora nosotros hablemos de esos límites. El límite inferior de explosividad nos dice que es la mínima concentración de un gas o vapor combustible necesaria para encenderse en el aire. Por debajo de este nivel, la mezcla es muy pobre para encenderse. ¿Listo? Y un límite superior de explosividad denominado UL por sus siglas en inglés, que es la máxima concentración de un gas o vapor combustible que permitiría iniciar su combustión en el aire. Por encima de este nivel, la mezcla es muy rica para encenderse. Entonces, para que se genere una, digamos, una combustión como tal, tiene que estar entre el límite inferior y el límite superior. Ahí se considera una atmósfera totalmente combustible o llámese inflamable. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que cuando nosotros realicemos un trabajo en espacio confinado, los valores no tienen que estar por encima del límite inferior. ¿Sí? Los valores no tienen que estar por encima del límite inferior. ¿Por qué razón? Porque si está por encima de este límite, podría generarse una masa inflamable. Pero por ahí alguien me dice, ¿y qué pasaría si está por encima del límite superior? ¿No? ¿Qué es lo que pasaría? Podría ocurrir lo mismo, pero no se va a prender, sí, no se va a prender, pero puede bajar el límite. Y una vez que baje y esté dentro de ese rango, podría ser considerado una atmósfera inflamable. Entonces tengo que tener en cuenta estos dos puntos. ¿Listo? Estos dos puntos. Pongamos un ejemplo básico, hablemos del oxígeno. ¿Cuál es el porcentaje que una persona puede respirar de oxígeno para su organismo? El porcentaje adecuado es de 20.8% a 21%, ¿no? Entonces, sepamos que está dentro del límite inferior y el límite superior para nosotros, para las personas. Si está por debajo del 21%, o llámese del 19.5%, entonces ya nosotros corremos riesgo de sufrir cualquier tipo de lesión. Segunda característica para que sea considerado atmósfera peligrosa. Presenta partículas suspendidas, combustibles a una concentración igual o superior a su límite inferior. Un indicador de este peligro es la dificultad de ver a más de 1,5 metros. ¿Sí? La dificultad de ver a más de 1,5 metros.
¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en un lugar bastante concentración de gases, pues puedo tener dificultad para poder observar. ¿Ya? Acá me hace una pregunta, hay varias preguntas, ¿no? A ver, permítanme un ratito. Ujú. Ya, muy bien. Acá me dice Luis Eduardo Maldonado, me dice, buen día, para mantenimiento de un reservorio para agua potable. ¿Se necesita un permiso? Tengamos en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros hacemos mantenimiento a pozos de agua, así sea agua potable, hay bastante concentración de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Bastante concentración de sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Va a haber deficiencia de oxígeno también en su interior, ¿ya? Entonces, ¿es considerado un espacio confinado? Sí, es considerado un espacio confinado. ¿Se necesita un permiso? Sí, se necesita un permiso. Sí se necesita un permiso porque reúne dos de las características para que se considere espacio confinado. ¿Listo? Bien. Por ahí me dicen, las cámaras o túneles donde se almacenan productos, ¿podría ser un espacio confinado? Sí, también podría ser un espacio confinado, porque habría que saber qué tipo de productos se almacenan. Productos combustibles, productos, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo podría analizar y determinar qué riesgos o qué peligros tengo en su interior de ese túnel o esa cámara, ¿no? Sea un producto combustible, no combustible, etcétera. Y de acuerdo a eso, yo podría determinar si es un espacio confinado o no. ¿Listo? Entonces, la segunda característica para que sea considerado atmósfera peligrosa es aquellas en las cuales su concentración está igual o superior al límite inferior de explosividad, ¿no? Y un indicador de este peligro es que no se puede ver a más de 1,5 metros. Número 3, disminución de la cantidad de oxígeno por debajo del 19,5 o acumulación de oxígeno por encima del 23,5% en el aire. ¿Listo? Acá tenemos un cuadrito en el cual nosotros, o yo les muestro lo siguiente, que viene a ser, de acuerdo al tipo de actividad, cuánto es la velocidad de consumo en litros por minuto de una persona. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos observar este cuadrito y en este cuadrito nos muestra lo siguiente. Un trabajo en espacio confinado no es un trabajo liviano. Un trabajo en espacio confinado es un trabajo medianamente pesado, hasta incluso pesado. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque a mayor cantidad de movimiento que tenga una persona, mayor desgaste va a tener. ¿Listo? Entonces, ese es el tema muy importante. Entonces, ¿cuántos litros por minuto yo voy a consumir de aire? Voy a consumir aproximadamente 40 litros por minuto. ¿Sí? 40 litros por minuto de aire. ¿Sí? Ahora, si yo voy a consumir 40 litros por minuto de aire, tengo que tener en cuenta que dependiendo del tipo de trabajo, a mayor desgaste, pues la persona también se va a cansar más, se va a fatigar. Y al fatigarse más, va a tener un mayor consumo de aire. ¿Por qué razón? Porque le está faltando el aire. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Muy bien. Entonces, este cuadrito es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos algo muy importante. Las personas que realizan trabajos en espacios confinados no lo realizan a diario. ¿Sí? Lo realizan de vez en cuando, cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, al no realizarlo de manera diaria, yo no sé cómo estará ese trabajador. Yo no sé si ese trabajador será un deportista. Yo no sé si ese trabajador llevará una vida sana. ¿Sí? Entonces, antes de que yo pueda hacer un trabajo en espacio confinado, yo debo de conocer cuáles son las limitaciones de mi trabajador, ¿no? Tengo que saber cuáles son esas limitaciones. Si esa persona tiene ¿no? una buena condición física, si esa persona no sufre de claustrofobia, ¿no?
o no sufre de alguna u otra enfermedad. ¿Listo? O, digamos, limitación, llamémoslo así. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte, ¿ya? No es lo mismo que yo tenga un trabajador que sé que solamente hace trabajos en espacios confinados y sé que está preparado para eso. Entonces esa persona normalmente, ¿cuántos litros te consumirá? Te va a consumir quizás 29.2 litros, ¿no? Porque su trabajo es común. Entonces va a tener una mayor, digamos, un mayor desenvolvimiento sobre el área de trabajo, ¿ya? Una atmósfera peligrosa. Si yo tengo un porcentaje de oxígeno menor al 19,5%, ya empieza a tener el cuerpo humano, el organismo de la persona, empieza a presentar efectos fisiológicos. Efectos fisiológicos que en un inicio no son visibles, como nos menciona acá. Entre el 19,5% al 16%, la persona no presenta efectos visibles. ¿Qué quiere decir? Que los puede presentar en el momento, como quizás los puede presentar incluso hasta 72 horas después de haber estado expuesta a una determinada área o atmósfera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Si el porcentaje de oxígeno está por debajo del 16 hasta un 12%, ¿qué va a pasar? La persona va a tener un incremento del ritmo respiratorio. Entonces, como falta oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a empezar a dar bocanadas más grandes de aire. ¿Y eso qué quiere decir? Falta de ritmo respiratorio. Al tratar de dar bocanadas más grandes de aire, ¿qué va a pasar? El corazón se va a acelerar, ¿sí? Y al acelerarse el corazón, va a tener un deterioro de la tensión, ¿no? Pensamiento y llámese también coordinación. Si tengo un porcentaje del 14 al 10%, juicioso defectuoso, dice, y pobre coordinación muscular, ¿no? Va a sentir como el cuerpo, como que el cuerpo no le responde, ¿sí? Va a sentir como que van a tener, digamos, como calambres, ¿no? Calambres en los miembros inferiores, calambres en los miembros superiores. ¿Y por qué razón? Por la falta de oxígeno. Cuando no está oxigenando bien el organismo, entonces va a empezar a tener ese tipo de calambres, ¿no? En todo el cuerpo. ¿Listo? Entre un 10 a 6% va a sentir náuseas, vómitos, pérdida de la capacidad de movimiento y por último de inconsciencia. En niveles por debajo del 6%, la dificultad de la respiración, convulsiones y por último la muerte en minutos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta lo siguiente, saber cuáles son los efectos fisiológicos que puede sufrir una persona, ¿sí? Entonces jamás permitamos que los niveles de oxígeno estén por debajo del 19,5%. Pero por ahí alguien dice, pero no se siente nada, no vas a sentir nada, pero eso se va acumulando en el organismo, sí se va acumulando en el organismo, sí se va acumulando en el organismo. Ejemplo, una persona que ha sido expuesta a monóxido de carbono, quizás puede haber sido expuesta, digamos, 1 hora, ¿ya? Pero no presenta ningún efecto, ¿ya? Entonces va a depender del tipo de organismo, si está o no está preparado, ¿ya? Hay algo que quizás en algunas bibliografías se menciona, ¿ya? Que quizás les va a parecer algo tonto a muchos. Dicen normalmente que los bomberos son menos susceptibles al monóxido de carbono, ¿sí? Son menos susceptibles al monóxido de carbono. O sea que quizás pueden soportar, digamos, estar expuestos a monóxido de carbono, digamos, un mayor tiempo que cualquier otra persona, ¿sí? Y eso se debe a qué? A la continuidad de exposición que puedan tener en los diferentes ambientes de trabajo. Ya por ahí alguien dirá, no, pero es algo absurdo. Sí, aparentemente es algo absurdo, pero sí se da, ¿no? Sí se da, que es menos susceptible digamos, a sufrir ¿cómo les puedo decir? Eh, ¿Cómo se llama? Esos signos, ¿no? Que se puedan presentar. Pero ojo, eso no quiere decir que no le haga más daño que a otra persona. El daño se lo está haciendo más, ¿no? Es mayor el daño que sufre, ¿ya? Pero es menos susceptible a sentirlo, a percibirlo, ¿ya? De esa manera. Entonces, pero por eso no quiere decir que yo voy a esperar a tener porcentajes menores al 19,5%. ¿Listo? Cuarta característica para que se considere una atmósfera peligrosa, dice acumulación de sustancias en el aire.
por encima de su límite de exposición permitido. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nosotros podemos apreciar estos límites de exposición permitidos? Ya lo mencionamos. Si es en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería, en el anexo número 15. ¿Sí? Si es en el ámbito público, en el Decreto Supremo 015-2005-SA. ¿Listo? Eso hay que tenerlo presente. ¿Sí? Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, mencionamos 4 características para que se considere una atmósfera peligrosa. La primera característica decía que se presencia vapores, nieblas, ¿no? Y estas no deben estar por encima del 10% de su límite, ¿no? De explosión, ¿no? De su límite inferior de explosividad. ¿Ya? Esa era una característica para que se considere una atmósfera peligrosa. Otra, que por la gran cantidad de vapores no se puede ver a más de 1,5 metros. ¿Listo? La tercera, ¿cuál era? ¿No? La cuarta, acumulación de sustancias en el aire. Y la tercera, disminución de la cantidad de oxígeno. ¿Ya? Que no se encuentre por debajo del 19,5%, ni mucho menos por encima del 23,5%. ¿Listo? 4 características para que se considere una atmósfera peligrosa. 4 características para que se considere un espacio confinado. ¿Correcto? Continuemos. Límites de exposición permitidos. Existen 3 valores umbrales, ¿no? Permitidos. Uno que es el TBAA, que es un promedio ponderado en el tiempo. ¿Qué quiere decir promedio ponderado en el tiempo? Que es aquel promedio ponderado que permite que el trabajador desarrolle su labor durante 8 horas diarias sin presentar efectos adversos, o llámese 40 horas a la semana, ¿sí? Trabajando en un espacio confinado. ¿Ya? El otro viene a ser el STIL, y el STIL nos dice es un nivel de exposición de corta duración. ¿Qué quiere decir esto? Que permite que el trabajador desarrolle su labor durante 15 minutos, ¿sí? Durante 15 minutos, ¿ya? Pero tenga periodos de descanso de 1 hora. ¿Y cuánto o durante cuánto tiempo puede repetirse esto? Esto se puede repetir 4 veces en un periodo de 8 horas. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Trabajo 15 minutos, descanso 1 hora. Trabajo 15, descanso otra hora. Trabajo 15, descanso otra hora. Y por último, trabajo unos 15 y ya no puedo volver a ingresar al espacio confinado. Cuando los límites de exposición están por encima, quizás, del límite inferior. Y por último, algunos materiales o algunas sustancias no cuentan con un, digamos, con un límite inferior de explosividad, sino cuentan con un límite superior. Solamente ese límite superior se le conoce como el CELIN o nivel techo, ¿sí? O nivel techo. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. Acá me dice, un almacén lleno de materiales metálicos, llámese un container, está cerrado, no hay ventilación, se considera ventilación confinado. A ver, mira, para empezar yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Es un container, correcto. Un container tiene un ingreso y salida, ¿ya? Si está cerrado, pues lógicamente no va a haber ventilación, ¿no? No va a haber ventilación. Pero tampoco va a haber personas en su interior. Una vez que yo aperture las puertas de ese container, inmediatamente no tiene un acceso y salida limitada. Al contrario, tiene un acceso y salida amplia. Entonces va a haber digamos, ¿cómo te puedo decir? Eh, ¿Cómo sería? Una rotación mayor de aire. ¿Sí? Va a haber una mayor rotación de aire. ¿Por qué razón? Porque el aire se va a ver desplazado. ¿Sí? Se va a ver desplazado. ¿Listo? Correcto. Acá me decía, si podía repetir el concepto de TLBC, ¿no? El selfie. Ya, correcto. Acá hay que tener en cuenta algunos materiales, ¿sí? Algunos materiales
digamos, algunos materiales no cuentan con niveles mínimos ni niveles máximos, simplemente cuentan con un nivel superior, ¿sí? Un nivel superior que viene a ser el nivel techo, ¿sí? Tal es el caso del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico dice, si yo sobrepaso de las 2 partículas por millón, ¿no? Si yo estoy expuesto a más de 2 partículas por millón, puedo sufrir efectos adversos. Entonces, hay una serie de materiales que solamente tienen el nivel techo, ¿sí? Y no cuentan ni con un TBAA ni con un steel. Simplemente cuentan con un nivel máximo, ¿ya? Si pasa sobre ese nivel máximo, la persona puede sufrir efectos adversos. ¿Listo? Recordemos algo muy importante. Las partículas se miden, o mejor dicho, las sustancias se miden en partículas por millón, o caso contrario, en miligramos por metro cúbico, ¿ya? Dependiendo del tipo de sustancia que nosotros tengamos. Para nosotros tener una mejor aplicación de esto, lo podríamos hacer mediante ¿qué? Mediante los anexos, ¿no? Los anexos del Reglamento de Seguridad Minera, o caso contrario, del Decreto Supremo 015. ¿Ya? Por acá me dice, todo espacio confinado requiere de permiso para el ingreso, o debe de tener alguna especificación para requerirlo. Sí. Si reúne todas las características de un espacio confinado, ¿sí? Sí requiere permiso, ¿correcto? Pero si yo, al momento de realizar mi trabajo, identifico que no tengo peligros y que tampoco van a ingresar peligros a ese espacio confinado, no requiero permiso. ¿Listo? Y ese concepto lo menciona la norma, la NFPA 350, ¿ya? Que es una guía para el ingreso y salida de espacios confinados. ¿Listo? Correcto. Entonces, hablamos de los límites de exposición permitidos. Ahora hablemos de una aplicación de este TBAA y de este estilo, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros vamos a aplicar estos ejemplos? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hallar el TBAA? El TBAA va a ser ubicado mediante el siguiente problema. En el siguiente punto, en la siguiente, en la pantalla, nosotros tenemos el siguiente problema, dice. Analicemos los datos arrojados por nuestro monitoreo, dice. Ya tenemos un espacio confinado A, tenemos un espacio confinado B, tenemos un espacio confinado C y un espacio confinado D. ¿Correcto? En la primera columna tenemos el porcentaje de oxígeno. Si ustedes ven es 20,6, 20,5, 20,4 y 20,3. ¿No? En la columna número 2 tenemos el metano. Tenemos metano a 453 partículas por millón en el espacio A, y en el dióxido de carbono tenemos a 1000 partículas por millón. Entonces nos dice, el metano no expone riesgo a explosión, ¿ya? Y los valores de oxígeno están dentro de los parámetros normales. Así que solo trabajaremos con el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Dónde vas a notar? Mira, acá dice algo muy importante. El metano no expone a riesgo de explosión. ¿Cómo vas a notar que no expone a riesgo de explosión? Pues tienes que revisar tus tablas, tus anexos. Entonces, si nosotros vamos al anexo número 15, ¿sí? Del Decreto Supremo 024, y buscamos, ¿sí? Y buscamos el metano no habla de un límite inferior y no habla de un límite superior. Simplemente habla de un techo, cuyo valor es 5000 partículas por millón. Entonces quiere decir que está dentro de lo permisible, sí está dentro de lo permisible. Entonces no varía nada. Pero el dióxido de carbono, ¿sí? El CO2, el dióxido de carbono, sí tiene un límite permisible, que es 5000 partículas por millón como mínimo, ¿sí? Y 30.000 partículas por millón. ¿Ya? Para una jornada laboral de 8 horas, habla de 5000 partículas por millón. Y para una jornada laboral, ¿no?, de 15 minutos con 4 repeticiones, habla de 30.000 partículas por millón. Entonces, por eso dice, vamos a trabajar sobre el dióxido de carbono.
Entonces vamos a hallar primero el TBAA. ¿Y qué dice el TBAA? Dice, ¿cuánto tiempo voy a estar expuesto, ¿no?, en el espacio confinado? 1 hora a 1000 partículas por millón, más media hora a 0,5, perdón, a 0 partículas por millón. ¿Listo? Y de esa manera voy desarrollando todos los espacios, y esto tengo que dividirlo entre 8 horas. ¿Sí? Y esto me da un valor de 512.5 partículas por millón. ¿Ya? Eso es el TBAA. ¿Listo? Y el STIL, pues, acá nos dice: el trabajador no excederá el límite de exposición ocupacional y podrá completar la ruta tomando las medidas de control necesarias. ¿Ya? Entonces, en este caso, para nosotros hallar si el trabajador presenta o no presenta problemas, pues tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si yo voy a hacer un trabajo durante 8 horas, tengo que dividirlo, perdón, si yo voy a realizar un trabajo 8 horas continuas dentro de un espacio confinado, tengo que hallar el TBAA. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, sumo las cantidades, ¿no?, a las cuales voy a estar expuesto de los diferentes gases, ¿sí? Y eso lo divido entre 8 y tengo el tiempo de exposición. Si ese tiempo de exposición no está por encima, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí puedo realizar las 8 horas. Pero si está por encima de este valor, ¿no?, o por encima de este valor, entonces quiere decir que no voy a poder realizar, sino voy a tener que realizar en periodos de 15 minutos. ¿Ya? En periodos de 15 minutos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos material particulado. El material particulado, que es aquel que se encuentra dentro de un espacio confinado o fuera de él, tiene una parte muy importante. Tenemos una fracción inhalable, que es aquella fracción de polvo que se inhala a través de la nariz, ¿ya?, la cual es menor a 100 micras. Tenemos una fracción torácica que ingresa más allá de la laringe, que es menor a 50 micras, y tenemos una fracción respirable, que es aquella que ingresa a los bronquios y alvéolos pulmonares, que es menor a 5 micras. La gran mayoría de espacios confinados presentan fracciones respirables, ¿sí? Presentan fracciones respirables, que son menores a 5 micras, ¿ya? Dentro del material particulado, sus riesgos: tenemos partículas insolubles, cuya acumulación se ve en vías respiratorias, generando la neumoconiosis, y tenemos partículas solubles, en función de la composición, ¿no?, denominado el envenenamiento sistémico. ¿Sí? Denominado el envenenamiento sistémico. Y una quinta característica que me olvidaba con respecto a atmósfera peligrosa es cualquier condición atmosférica que sea inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Llámese como excesivo calor o llámese frío. ¿Listo? Las temperaturas ayudan a que quizás la persona pueda representar un mayor grado de, digamos, de exposición al tipo de agente. Hay agentes que se desarrollan más en temperaturas altas, hay agentes que se desarrollan más en temperaturas bajas. ¿Listo? Hay materiales que al estar en contacto en temperaturas más, pues desprenden mayor o más rápido los vapores combustibles o los vapores inflamables, pudiendo generar una complicación en el interior del espacio confinado. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Muy bien. Procedimiento de trabajo en espacios confinados. Todas las personas tenemos que establecer un procedimiento para el trabajo en espacios confinados. Este procedimiento para trabajos en espacios confinados consta primero en identificar el espacio confinado. ¿Cómo identificas que es un espacio confinado? Si cumple o no cumple con las características. ¿Listo? Ese es uno. 2. Si requiere o no requiere un permiso. ¿Sí? ¿Qué tipo de permiso vas a utilizar? Ahora, hay que tener en cuenta que un espacio confinado no solamente es ingresar y salir de manera segura, sino que un espacio confinado puede involucrar o pueden estar involucradas varias actividades.
Entonces también tengo que tener los permisos para ese tipo de actividades. Si yo tengo que voy a realizar una labor eléctrica dentro de ese espacio confinado, pues tengo que tener un permiso para bloqueo de energías eléctricas, ¿sí? Si el espacio confinado representa, digamos, un tema de altura, pues tengo que tener el permiso de altura. ¿Listo? Y así de esa manera, eso tiene que estar dentro de mi procedimiento. El procedimiento de trabajo en espacio confinado habla de 8 puntos. El primero es responsabilidades, el segundo, capacitación, el tercero, planificación, el cuarto, limpieza de espacio confinado, el quinto, monitoreo, el sexto habla de comunicación, el séptimo habla de evacuación y rescate, y el octavo habla de normas generales que hay que tener en cuenta. Responsabilidades. Según el Decreto Supremo 024, tenemos muchas responsabilidades. Entre ellas tenemos las siguientes. Responsabilidad de la gerencia de área. La gerencia de área tiene la obligación, ¿no?, de inventariar y etiquetar todos los espacios confinados. Tiene la responsabilidad de tener personal apropiadamente entrenado. Y tiene la responsabilidad de proveer recursos para implementar el presente estándar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de personal apropiadamente entrenado, nos referimos a que deben de tener la competencia para poder realizar ese tipo de trabajo. ¿Listo? Si yo voy a mandar a un grupo de trabajadores que haga una limpieza de un espacio confinado, debo de proveer los recursos necesarios, como son equipos de respiración, ¿no? Tanto para equipos de respiración, personal que vaya a supervisar el trabajo. Responsabilidades de la gerencia de salud. Dice, mantener un inventario general de los espacios confinados también es muy importante. Mantener los equipos de monitoreo calibrados, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un equipo de monitoreo no calibrado o mal calibrado representa un alto grado de peligrosidad para la persona, ¿sí? Y no solamente para las personas, sino que podrían generar quizás problemas posteriores. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Por eso es muy importante que en uno de los objetivos decía lo siguiente. El personal debe saber el correcto uso y funcionamiento de los diferentes equipos, ¿sí? Entonces, si yo como supervisor sé el correcto uso y funcionamiento del equipo, entonces jamás me va a pasar jamás voy a tener un monitor mal calibrado. ¿Listo? Si yo conozco bien este tema, ¿ya? Conozco bien este tema como trabajador, igual, tampoco no voy a permitir que tengamos una atmósfera que pueda generar problemas. ¿Qué más dice? Coordinar el entrenamiento del personal y mantener una adecuada capacidad de rescate. ¿Listo? Esas son las responsabilidades. Vigía de espacio confinado. Es aquella persona competente y entrenada que ha sido designada para supervisar las operaciones de ingreso y salida a un espacio confinado. ¿Listo? Responsable de determinar si las condiciones para ingresar son seguras y que tiene la autoridad para autorizar y detener el trabajo de ser necesario. Dependiendo del estándar, ¿sí? Dependiendo del estándar que se aplique en una determinada organización o llámese empresa, algunos establecen un vigía, ¿sí? Que puede ser cualquier persona que tenga conocimientos, ¿no?, en identificar los peligros que se presentan en un espacio confinado, ¿sí? En otras situaciones prefieren colocar, digamos, un supervisor de seguridad como vigía de espacio confinado, ¿sí? Pero sea cual fuese el contexto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que su función de ese vigía, o la persona que ejecute, o mejor dicho, que se establezca como vigía de espacio confinado, su función es una sola, es la de estar monitoreando de manera constante el espacio o el lugar de trabajo.
¿sí? Y que su voz debe ser autoridad sobre los diferentes trabajos que se van a realizar. Ejemplo, si yo siendo vigía, miren, un ejemplo, no soy supervisor, no soy ingeniero, y me delegan esa función como vigía, y yo miro que las condiciones en el interior del espacio confinado están variando, yo tengo la obligación de parar el trabajo. Pero si el supervisor viene y me dice, ¿por qué paraste el trabajo? Yo le tengo que decir, por estas y estas condiciones. Pero si el supervisor de trabajo me dice, no, acá el único que puede parar la obra soy yo, entonces el vigía ya no sirve. Por gusto está el vigía. Mejor que el supervisor se quede parado para que siga haciendo el monitoreo. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Entonces, sepamos que la función del vigía es muy importante. No solamente es aquella persona que se para a mirar qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, sino que tiene que estar constantemente monitoreando el espacio, ¿ya? Tanto en 3 niveles, que más adelante lo vamos a ver. Responsabilidades del vigía. El vigía, dice, debe estar familiarizado con los peligros de los espacios confinados. ¿Y qué peligros presenta un espacio confinado? Presenta peligros físicos, presenta peligros químicos, presenta peligros ergonómicos, presenta peligros psicológicos, presentan peligros locativos, ¿sí? Presentan peligros biológicos también, ¿sí? Entonces, debe estar familiarizado con los peligros que presente un espacio confinado, dependiendo del tipo de actividad. Segundo, debe conocer el procedimiento de emergencias. ¿Qué hacer en caso de que ocurra un incidente o accidente dentro del espacio confinado? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que va a hacer el vigía? ¿Va a dar la voz de alarma o va a ingresar a sacar a la persona? ¿No? Entonces, sepamos bien importante, el vigía no puede ingresar al espacio confinado. El vigía, ¿cuál es su función? Dar aviso al supervisor. ¿Sí? Y el supervisor tendrá que dar aviso al equipo de rescate. ¿Sí? Pero si el supervisor quiere ingresar, el vigía tiene la obligación de no permitirle el ingreso a menos de que cuente con todo el equipo de seguridad. ¿Listo? Además que no está dentro de sus funciones. Entonces, por eso dice muy importante, el vigía debe conocer el procedimiento de emergencias. Tercero, nunca, nunca debe entrar al espacio confinado. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, el tercer punto es, nunca debe entrar al espacio confinado. ¿Sí? El vigía no tiene por qué entrar al espacio confinado. El vigía también se le puede conocer como un oficial de seguridad. ¿Ya? Ese también puede ser un cargo del vigía. ¿Ya? Entonces, el oficial de seguridad, o llámese también el hombre en puerta, no permite el ingreso de ninguna otra persona que no se encuentre registrada dentro del permiso requerido. ¿Ya? Esa es una función del vigía. El vigía solo debe monitorear un espacio confinado a la vez. ¿Por qué un solo espacio confinado a la vez? Porque no puede realizar esa función en 2 espacios ni 3 espacios. ¿Listo? Entonces tengo que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo un espacio dentro de otro espacio? Entonces tengo que designar no solamente el vigía que esté fuera, sino el vigía que también esté dentro de ese espacio, el cual deberá estar con un equipo de respiración adecuado para el tipo de trabajo, para que ese vigía que se encuentra dentro del espacio pueda verificar los niveles, ¿no?, del espacio que se encuentra dentro del primer espacio confinado. ¿Listo? Entonces, recordemos, la función del vigía solamente puede monitorear un espacio confinado a la vez.
Número 5. Monitorear las actividades y trabajos dentro y fuera del espacio confinado para determinar si es seguro para los trabajadores permanecer en su interior. Muy bien. En el punto número 5 podemos explicar lo siguiente. Cuando yo estoy realizando trabajos en zanjas y estas zanjas tienen profundidades mayores al 1,20 m, tengo que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué peligros tengo a mi alrededor? Llámese como vehículos que se encuentren parqueados cercanos al lugar. Si yo tengo un vehículo cercano, parqueado al lugar de trabajo, tengo que tener en cuenta la dirección del viento. ¿Por qué la dirección del viento? Porque si este vehículo sigue con el motor encendido, pues va a seguir emanando monóxido de carbono. Y como ustedes sabrán, el monóxido de carbono es más pesado que el aire. Y si el viento sopla con dirección a esa zanja, pues todo ese monóxido va a ir, va a avanzar y se va a depositar sobre esa zanja, pudiendo cambiar los valores, ¿no?, de monitoreo que yo pudiese tener como vigía. Entonces, muy importante, el vigía no solamente vela por la seguridad del espacio como tal, sino también por los o por las actividades que están por fuera del espacio. ¿Listo? Ese sería el punto 5. El punto número 6 dice mantener permanentemente un conteo exacto de todos los trabajadores que estén en el interior del espacio confinado. No solamente mantener permanentemente el conteo, sino también mantener de manera permanente cuánto tiempo tienen que estar cada trabajador en el interior del espacio confinado. Si yo veo que un trabajador ingresó, ponte, a las 3 de la tarde, ¿sí?, y yo tengo valores still, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente puede estar 15 minutos. Entonces, yo sé que ese trabajador no puede salir a las 3:15. Tiene que salir antes de las 3:15. ¿Por qué? Porque si sobrepasa los 15 minutos en el interior del espacio confinado, ya puede presentar efectos adversos. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta el tiempo que la persona demora en ingresar, el tiempo que la persona demora en hacer el trabajo y el tiempo que la persona demora en salir del lugar, ¿no? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y esa es una función del vigía. Por eso dice, deberá mantener permanentemente un conteo exacto de todos los trabajadores que estén en el interior del espacio confinado y no solamente el conteo de las personas que están dentro, sino también el conteo de qué, del tiempo al cual están expuestos. ¿Sí? Otra responsabilidad del vigía, mantener una comunicación continua con los trabajadores que estén en el interior del espacio confinado. Continua, sí. Puede ser vía verbal, ¿ya? Puede ser por medio de una cuerda, ¿listo? O puede ser por medio de un equipo radial. Pero tengamos en cuenta, si yo puedo utilizar un equipo radial para comunicarme de manera continua con los trabajadores, tiene que ser un lenguaje claro y conciso. ¿Sí? Tiene que ser claro y conciso. Pero además de eso, también tengo que tener en cuenta lo siguiente, que el equipo que yo voy a utilizar tiene que ser un equipo que sea intrínsecamente seguro, o sea, que no genere chispa en ambientes que se consideren peligrosos. ¿Listo? El número 8, activar el procedimiento de emergencia tan pronto como determine que hay una emergencia. ¿Listo? Número 9, detener el trabajo si las condiciones no son seguras o si un trabajador no autorizado traspasa hacia el interior del espacio confinado. Entonces, ¿cuándo puede traspasar un trabajador al interior del espacio confinado? Cuando el vigía no está realizando su labor de manera adecuada. ¿Sí? Solamente en esas situaciones se puede dar esos casos. ¿Listo? Y bueno, cuando las condiciones no son seguras. Cuando las condiciones no son seguras, cuando al momento de hacer el monitoreo de manera permanente, de manera constante, yo me puedo dar cuenta de que alguno de los monitoreos o alguno de los testeos que se esté realizando, pues se está variando, ¿no? Entonces, eso también es una responsabilidad del vigía.
Capacitación. Cuando nosotros hablamos de capacitación, hablamos todos los trabajadores, supervisores y personal que realicen trabajos en espacios confinados deberán asistir a un curso de capacitación. Muy bien. Cuando nos referimos a todos, ¿sí? A todos, no solamente nos referimos a las personas que realizan el trabajo como tal, sino a todas aquellas personas que se ven involucradas con ese tipo de trabajo. Ingrese o no ingrese, debe de tener conocimiento de qué es un espacio confinado. ¿Sí? Un supervisor que no ingrese al espacio confinado debe conocer, debe saber utilizar los equipos, ¿no? Debe saber cuál es el procedimiento. El vigía debe saber cuál es el procedimiento. El trabajador que ingresa netamente a hacer el trabajo como tal debe saber el procedimiento. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es necesario que todos conozcan los diferentes puntos que se tratan en este tema. Dicha capacitación, dice, será documentada y deberá ser de conocimiento de la Gerencia de Salud y Seguridad. Sí, correcto, debe ser de conocimiento. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta quiénes van a hacer ese trabajo. Y la Gerencia de Seguridad y Salud también puede evaluar de manera particular o muy aparte a esos trabajadores, ¿no? Para saber si tienen algún tipo de limitación. La capacitación deberá incluir, dice, estándar para trabajos en espacios confinados, o sea, qué hacer en un espacio confinado. Deberá tener información acerca de los peligros atmosféricos y sus riesgos asociados. Recuerden algo muy importante también, un peligro puede tener un riesgo asociado como puede tener 2 o 3 riesgos asociados. ¿Sí? El equipo para el monitoreo de atmósferas, conocimiento de los rangos de explosividad. ¿Sí? Es muy importante los rangos de explosividad. ¿Cuáles son los elementos que tienen el LEL y el UL? ¿No? El límite inferior y el límite superior. ¿Listo? Tengo que saber también cuáles son los límites de exposición ocupacional. ¿Sí? Eso también tengo que tenerlo en cuenta. Esta capacitación debe tener conocimiento de los equipos de protección necesarios, procedimiento de emergencias, procedimiento de control de energías y primeros auxilios. ¿Ya? Eso también tenerlo en cuenta.